buenas tardes. Perdón, te quité la palabra, disculpa. No hay problema. Pues bienvenidos a todos de nuevamente en este pequeño video al Sendero Interior. Manuel y Cristian vamos a compartirles en estos momentos acerca de un tema muy importante y que se ha puesto de moda en estos últimos tiempos. Y es el tema de la conciencia. Más allá del tema de moda, yo creo que es necesario. Yo creo que en este momento, hablando de todo lo que pasa a nivel global y a nivel social, es sumamente importante empezar a checar este tema, ¿no? Que a pesar de que es muy resonado y a pesar de que hablamos mucho de esto, pues realmente no tenemos a ciencia cierta aún qué es esto, qué es la conciencia. Así es. De hecho, ustedes en esta plataforma que es YouTube podemos encontrar diversos videos platicando, hablando o informando acerca de temas de conciencia y siempre nos están diciendo, eleva tu vibración, despierta tu conciencia, no dejes manipularte y todo va a salir bien. Y pues no nos dicen con certeza qué es la conciencia o a qué se refiere con despertar de conciencia o qué es en sí, cómo lo puedo lograr. Entonces nos dimos a la tarea de tratar de explicarles de una manera sencilla y breve y pues precisa de qué se trata todo esto. Sí, sobre todo porque, bueno, a mí me dicen, sé consciente, y digo, pues estoy consciente, estoy despierto, así ¿no? Se supone que es la conciencia, pero no hablamos de esa clase de conciencia, a pesar de que sí está integrada. Al decir conciencia, podemos definirla de muchas maneras, pero la conciencia a su vez también tiene esferas de conciencia, esferas de conocimiento, esferas de manifestación, esferas. Así es. Y ahorita vamos a ver un poquito más. Yo les quiero compartir la definición que encontré de conciencia. Ok. Conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. O bien, conocimiento responsable y personal de una cosa determinada como un deber o una situación. Y aquí es donde entramos en el brete, ¿no? Así es, porque por ejemplo, en la primera definición que les comparte Emanuel, estamos hablando de conciencia desde un aspecto un poco más físico, físico, real, comprobable, ¿sí? Estamos hablando, si la puedes volver a repetir, claro, por favor. Sí. Dice... Conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Existencia, estados y actos, ¿ok? Entonces, como cuando vamos en la calle y alguien tira la basura y alguien dice, recoge esa basura, sé consciente, ¿no? Es esa parte. La segunda definición ya entra en otra esfera. Si ustedes la pueden escuchar. Yo creo que tiene que ver la segunda ya más a escalas sociales. No vamos a releerla otra vez. Conocimiento responsable y personal de una cosa determinada como un deber o una situación. Que es justamente lo que hablaba él de hace rato de la basura, ¿no? Levanta la basura en la calle, no la dejes ahí. Es una conciencia cívica, ¿no? Y hasta una conciencia de salud. Y es aquí donde recién entramos en el brete. Porque la conciencia, pues hay conciencia emocional, hay conciencia física, hay conciencia cívica, hay conciencia social. ¿Qué conciencia queremos trabajar? Pues yo creo que la conciencia perfecta es la que engloba todo esto, ¿no? Y es justamente lo que vamos ahorita a desmenuzar un poquito más. Así es, pues, ¿qué es lo que sería ideal? Pues que estuviéramos en todos nuestros campos o esferas de comunicación, de expresión y de ser, de toda nuestra esencia, tener esta armonía y este equilibrio de conciencia, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel energético y a nivel espiritual. ¿A qué es a lo que se refiere la mayoría de las personas que tratan estos temas energéticos y espirituales? ¿A qué es lo que nos quieren decir cuando nos dicen despierta tu conciencia? Y aquí es cuando entramos ya en otro tema. Sí, porque la verdad es que como seres humanos que nos enfocamos en este mundo, vivimos una conciencia inconsciente. ¿A qué me refiero con esto? Que sí, nos movemos y hacemos y hablamos, pero realmente estamos en un estado de latencia dormida.
Y les voy a explicar por qué. Y voy a retomar el ejemplo que Cristian dio acerca de la basura. O sea, estás despierto, estás consciente, pero no estás consciente de que esa basura no va en tu entorno, va en un lugar en específico. Y así como ese pequeño ejemplo, podemos sacar muchos más. No podemos sacar la gente que escupe en la calle, por ejemplo, la gente que no respeta un semáforo. O sea, cosas que a lo mejor vivimos cotidianamente y hablamos de una inconsciencia. Conciencia, porque tú la ves y la persona está despierta. Pero eso que si no quiere decir que sus actos estén despiertos. Ahí hablamos de responsabilidad, ¿sí? ¿Qué tan responsables somos de nuestros actos? Ahí creo que me equivoqué hace rato. Ese sería el ejemplo de la segunda definición que se dio. O sea, es conciencia de sus actos, esa responsabilidad que tienes. Pero ¿por qué ahorita está muy de moda este término de conciencia espiritual? Porque últimamente se está popularizando un poco más, y eso es bueno, que se toquen temas espirituales, que se tomen temas energéticos y temas trascendentales. ¿Por qué? Porque si nosotros lográramos integrar todo lo que tenemos como conocimiento a nivel físico materia, a nivel mental, a nivel emocional, psicológico, emotivo, y aparte aprendemos a desarrollar esa otra visión que hasta hace tiempo era muy limitante o era muy raro que la gente conozca, que es la parte energética y espiritual, ya estamos hablando de una integridad del ser. Estamos hablando de temas holísticos o incluso desde los aspectos de ciencia que comienza a integrar esta parte comprobable por el método experimental y las explicaciones acerca de temas espirituales, que sería la cuántica. Ya estamos hablando de algo más profundo, de una integridad, de algo que no puede subsistir sin otra cosa, porque si un elemento de nuestra esencia está desequilibrado, pues ya estamos hablando de que no hay una integridad. Es decir, si nosotros tenemos una carencia a nivel, por ejemplo, energético o espiritual, pues nuestra parte física estaría desequilibrada, por así decirlo. ¿Sabes qué? Creo que sí está integrado, pero no está equilibrado. Ah, ok, sí, totalmente. ¿Y sabes por qué? Está integrado, pero como no hay ese conocimiento y esa conciencia, está desequilibrado. Claro, porque Así si tú te das cuenta cómo empiezan, o sea, cómo las cosas y los seres humanos empezamos a marchar y empezamos a vivir en sociedad y todo esto, y está integrado, esa Así parte es. social, esa parte emocional, esa parte mental, esa espiritual, energética, pero lamentablemente no está en un equilibrio. Entonces, como está integrado, pero no está en equilibrio, vienen muchos desórdenes. Así es. Entonces, cuando hablamos de conciencia espiritual y energética, está muy bonito. Sí. Pero Muy padre. viene la otra parte de cómo trabajamos esto o cómo somos conscientes de todo esto. Mucha gente empieza al revés, empieza primero a cambiar como persona, como ser social, como ente en una sociedad, y después viene el paso espiritual y energético y todo esto. Y hay gente que empieza al revés, que esa búsqueda espiritual, esa búsqueda energética promueve un cambio y un mejoramiento en el ser humano. Entonces las dos vías son válidas, una no está peleada con la otra. Es libertad de cada quien y de cada individuo y de cada ser humano. No podemos decir qué es lo que tiene que ser como regla, porque el mundo no funciona así, la energética no funciona así. El universo no funciona así. Pero quizá lo más recomendable o lo más adecuado sería comenzar a hacer tus cambios en ti, a comenzar desde ti, a reconocerte como individuo, como persona, como ser humano, a reconocer tus alegrías, a reconocer tus virtudes, pero también a reconocer tu lado negativo, esos lados que a lo mejor son heridas que traes, o sea, dolor, tristeza, resentimiento, odio, todas esas emociones que no nos gustan y que a veces es complicado decir, aceptar y reconocer, pero al final del día, el empezar por ti mismo te hace un ser más consciente de tu humanidad, y al ser un ser más consciente de tu humanidad vas a poder entender a los que te rodean. Y ojo, no estoy hablando solamente de seres humanos,
¿sí? Comenzamos a despertar más sensibilidad, a ser conscientes de lo que es la vida. Pueden ser nuestra casa, la casa de todos, que es nuestro planeta, la naturaleza, las plantas, los animales, que todos ellos también se constituyen como nosotros, de todos sus cuerpos físicos, sus cuerpos sutiles, sus cuerpos energéticos, y ahí ya entraríamos en otros temas, que mucha gente a lo mejor desconoce, otra gente los conoce perfectamente bien, que así como estamos integrados nosotros, también está integrado todo lo que se rodea, de todas estas partes o cuerpos que poseemos todos y cada uno de nosotros, no solamente la parte física, la parte energética, la parte sutil, la parte espiritual. Ahora hablamos de la conciencia, estábamos hablando Sí. de eso, vamos a como que a desmenuzar un poquito más. La conciencia es cuando tú eres pleno en todos los sentidos, pero de pleno conocimiento. Es decir, que entiendes qué pasa con tus emociones, qué pasa con tus pensamientos, qué pasa con tu cuerpo, qué pasa con tu entidad social, o sea, ahí eres consciente, ¿sí? Ahora, cuando tú despiertas, aunque sea un aspecto de estos que te acabo de mencionar, empiezas a generar un cambio. La conciencia, sí o sí, llama a un cambio. Y generalmente es un cambio para mejorar. Más bien dicho, siempre es un cambio para mejorar. Así es. Yo, la traba que yo personalmente, y hablo desde mi experiencia en este asunto que todavía estamos trabajando, Así es. lo que más me ha complicado es como que entablar esa parte de honestidad conmigo mismo y entender, ¿no?, los procesos que están pasando, afrontarlos y empezar a trabajar en ellos. Para mí es complicado porque si es entrar en Para conciencia, todos. es un punto de comunicación contigo mismo, como hace rato lo hablábamos en el mensaje de los ángeles, comunicación. Cómo nos comunicamos con nosotros mismos y cuál es la calidad de comunicación con nosotros mismos. Y eso también tiene que ver con la conciencia. Con la conciencia del ser, de ser individual, de un ser que está viviendo aquí y ahora. ¿Qué tan conscientes somos de ese punto? ¿Cómo disfrutamos esa conciencia? Por lo tanto, como les platicábamos desde hace rato, pues se dice muy bonito, se dice muy sencillo, se dice, ay, alza tu vibración, medita, o sea, meditar ¿Cómo? no nos va a hacer, son herramientas, ¿sí? Pero no es fácil, es todo un proceso, es todo un camino, es una forma de vida el aprender a ser consciente. Ahora, hablando de la meditación, rápidamente una acotación. Ok, sí está muy bien que medites y todo esto, perfecto, medita, ¿no? Pero, ¿y el fruto? Así es. O sea, tú puedes meditar 50 horas al día, pero tus actos no reflejan pues, nada, ¿no? Entonces, ahí hablamos un punto cuando eres consciente, tratas de ser congruente. Entonces, sí, la meditación está muy padre para relajarte y para todo esto. Yo no tengo nada en contra de la meditación, pero sí me parece que más allá del hecho de meditar, es el hecho de comprobar cuáles son los frutos. O sea, este ejercicio, ¿qué me está dejando? ¿Cuál es el fruto? Y eso también entra dentro de la conciencia, entra un diálogo y una duda así de, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer? ¿Y qué estoy haciendo para que esto que quiero se logre? Así es, porque verdaderamente todo esto es un ejercicio de observación. Y ahí es cuando estamos ejercitando la parte de conciencia. Si se fijan en la definición que se dio en un principio, forma parte de eso. ¿Cómo vas a saber en qué punto estás? ¿Qué circunstancias son las que te están embargando? ¿Sí? Es esta parte de observación. La conciencia no se despierta con tener la simple voluntad y decir, hoy hago un ruido, hoy apago todo ruido, y va a ser por obra y gracia. No va a suceder así. Bueno, obviamente aquí la voluntad sí entra, y sí entra porque es lo que nos impulsa. Sí, pero no por decir, ahorita voy a meditar 5 minutos, me voy a hacer un ser consciente. Es a lo que me refiero. Pero es que aquí hablamos de voluntad consciente. Claro. O sea, porque ya te observaste, ya viste y dijiste, a ver. Así es, pero al final del día, libertad, como tú dices, esa parte de conciencia, ¿cómo vas a darte cuenta en qué punto estás?
La voluntad por el es muy fruto. importante. La voluntad es lo que te impulsa a hacer las cosas. Pero definitivamente tiene que haber observación. Claro, pero la voluntad es el primero para la Así voluntad es. de observarme, la Claro. voluntad de yo mismo Sí. preguntarme qué pasa. Sí, porque si nada más vamos a ver las cosas bonitas, pues no voy a tener un referente claro de cómo estoy. No voy a ser consciente de cómo estoy. Estaría padre, pero la verdad es que no sería objetivo. Así es. Porque no todas las personas tenemos solamente cosas bonitas. Así Todas es. las personas tenemos nuestro andar y también tenemos nuestras cosas que no nos gustan y que guardamos muy dentro de nosotros. Entonces yo creo que si nada más nos enfocáramos en las cosas bonitas, seríamos muy poco objetivos. Claro. ¿no? Y entonces ahí ahí estaríamos hablando de que no hay un trabajo de conciencia. Porque cuando empiezas el trabajo de observarte, dices, bueno, sí, por acá soy bien lindo, pero por acá, hijo de Dios, guardé la hora, ¿no? Así es. Y esa es la parte, o sea, de la conciencia también se manifiesta en la observación y en la honestidad contigo mismo o contigo misma para poder saber qué te está afectando, para poder entender y saber desde dónde viene y tomar en consecuencia acciones para poder solucionarlo. Eso es importantísimo. Lo que acaba de decir Emanuel es muy importante. Porque a partir de que tenemos la voluntad, primero hay que quererlo. Porque si no hay esa parte de voluntad, pues no vamos a poder. Esa parte de voluntad de observación es muy importante. Porque como él dice, una vez que ya identificas cuáles son tus aspectos padres, luminosos, tus aspectos feos o tus sombras, entonces sí ya comienzas a generar esas estrategias o esas herramientas adecuadas y vas a decir, chispas, creo que a lo mejor tengo que checar el tema del perdón, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor he ofendido. Entonces quizá primero debo de entender y desarrollar esas herramientas a través de la meditación, a través de muchas técnicas. Se puede acudir con algún terapeuta que ayude a biodescodificar, que ayude a la parte de Reiki, a la parte de coaching, por ejemplo. Pero todo esto no funciona si no está primero, como dice Manuel, la voluntad, la observación, el ser honesto contigo mismo y emprender este paso. Y entonces, y solo entonces, estaremos hablando de un individuo completo en un camino iniciado de conciencia. Y también me están diciendo ahorita, ¿saben qué? También una palabra importante, valor. Así es. Valor, porque para iniciar este acto de observación, sí, voluntad, pero también valentía. Valentía para arrancar el camino y seguirlo, porque pasa que de repente, como buenos humanos, nos da miedo el qué va a pasar o el qué vamos a ver o el qué... Entonces decimos, mejor no. Mejor no. Porque a lo mejor aquí la casa se me está cayendo, pero Claro. hay techo, ¿no? Entonces Claro. es aventurarte a una faceta desconocida del ser humano. Entonces, sí, también yo pondría el valor. Así es. Valor. Porque como terapeutas nos hemos enfrentado muchas veces con personas que están por a punto de iniciar ese camino, pero hace falta valor. Por ejemplo, el tema del perdón que hace rato estuvimos platicando, el tener esa iniciativa, el tener verdaderamente esa voluntad y ese valor de decir, chispas, lo único que me separa de lo que era antes, de lo que puedo comenzar a crear, es que yo me abra a esa experiencia del perdón. Entonces, si pido una disculpa, ¿qué va a pasar? Y entonces hay veces que en algunos consultantes hasta se frena su proceso cuando no hay esta parte del valor, porque dicen, sí, quiero hacerlo, pero no sé cómo. O sea, sí, no sé cómo dar el sí. paso. Entonces eso es muy importante, también es de tener valor. Sí, entonces, pues yo digo que las palabras clave en este asunto de la conciencia es autoobservación. Así es. Observación, voluntad y valor. Yo creo que son los elementos que todos los seres humanos lo tenemos, solamente es cuestión de enfocarlos. Entonces, es ese punto de trabajar la conciencia, porque pues vivimos en una conciencia inconsciente. ¿Realmente? Así es. Y es tiempo y es momento como que de dejar. Les voy a dejar un ejercicio, espero que lo hagan en sus casas o agarren una libreta y díganse 10 cosas, 5 cosas que tengan buenas, que ustedes mismas reconozcan, no que otros vean en ustedes, que ustedes vean en ustedes mismos. Y en otra hoja, 5 cosas negativas que no les gustan de ustedes y enfréntenlas y vean
qué correlación tienen una con otra. Obsérvense, ese es un primer ejercicio de autoobservación y es una tarea que les comparto. Así es. Y vamos a ver qué fluye, a ver qué sale, ¿no? Entonces, ya me estarán contando por ahí qué es lo que ven, o qué es lo que no habían visto, o qué es lo que va a salir a la luz. Entonces, pues les dejo esta tarea. Creo que nos falta un tema muy importante y lo voy a abordar aquí también, porque a veces, todos los temas de alguna manera tienen capas. Claro. Y aquí también dentro del tema de la conciencia viene un aspecto muy importante, que es esa conciencia espiritual, la conciencia divina. Ajá. La conciencia a nivel espiritual interno. Esto es muy importante porque desde la perspectiva espiritual también podemos hablar que un ser humano o un individuo es consciente cuando entiende, ha logrado sentir, ha logrado experimentar, ha logrado ver que forma parte del ser superior o divinidad o fuente o energía padre madre o Dios, como ustedes lo quieran llamar. Ay, bueno, ya sacó el breve, otro breve. Es que el tema es muy amplio, hablar de conciencia. Sí, conciencia espiritual. Bueno, ahí vamos con la conciencia espiritual. Híjole, la conciencia espiritual empieza a salir cuando nos preguntamos, así en una tarde, en una noche, así de insomnio o simplemente una mañana de despiertas, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿No? Y de repente te sientes tan chiquitito que tú dices, no manches, pues no encuentro respuesta en este momento para esto, ¿no? Bueno, ese es el primer síntoma o como que el primer impulso a tratar de entender todo lo que te conforma, ¿no? Y es cuando te das cuenta que eres mucho más que un pedazo de carne, que eres más que un saco de emociones que a veces son muy desenfrenadas, o sea que todo esto, que eres algo mucho más, ¿no? Entonces cuando tú te das cuenta que es algo mucho más grande, buscas tu trascendencia. Y entonces es cuando entramos en el terreno espiritual energético, porque eso es lo que trasciende a esto que vemos, esto que tocamos, eso es lo que trasciende, la energética y la espiritual. Y entonces es cuando viene otro proceso de nivelar conciencia. Así es, y también cabe mencionar que en cada uno de los procesos que ya mencionamos está un movimiento. Siempre va a haber un movimiento. Cuando comienzas a ser más consciente de ti, algo muy superficial. Si estoy siendo consciente que a lo mejor estoy subiendo de peso y quiero ser saludable, ¿qué tengo que hacer? Pues tomar hábitos, generar ciertos cambios, y estos cambios nos van a generar otros cambios, va a repercutir en la salud, va a repercutir en la autoestima, va a repercutir en muchos aspectos de nuestras vidas, hasta en el humor. Entonces, así como algo tan sencillo que es esa conciencia física, fíjense nada más, ahora imagínense la magnitud cuando se comienzan a hacer cambios en las otras esferas, a ser consciente de las otras esferas. Hay movimientos y hay cambios. Por ejemplo, ahorita vamos a tocar el tema del peso, ¿no? Que es un ejemplo. No, está ¿no? Perfecto, ¿sabes? Porque te vamos a ver por qué. Fíjense bien. Cuando hablamos de una conciencia inconsciente, ahí tenemos una persona que a lo mejor tiene sobrepeso o está gordito, qué sé yo. Empieza a bajar de peso, ¿no? Y entonces empieza a tener, ¿qué? Autoestima. Así es. Si hablamos de una persona que está en conciencia y así como que equilibrada y dice, bueno, me siento bien conmigo mismo, ¿sí? Pero cuando esto trasciende y que ahí estamos en un desequilibrio, viene la vanidad y el egocentrismo de yo primero, yo al último, entonces se desequilibra, ¿sí? Entonces ahí hablamos de una conciencia inconsciente, porque la persona ya bajó de peso, logró su meta y está perfecto. Por eso hablamos de equilibrio. Pero, entonces hablábamos hace rato de equilibrio, entonces los cambios sí, pero el cambio, ¿desde qué perspectiva lo vamos a tomar? ¿No? Y en este caso esta persona a lo mejor si cae en el egocentrismo, en el primero yo y todo esto, pues ya digamos que ya hubo un desequilibrio. Porque el cambio sí fue un cambio, pero el cambio a largo plazo le va a causar un malestar, ¿sí?
Entonces, no es lo mismo cambiar desde un punto de conciencia a cambiar desde un punto de inconsciencia. Y desde, pues nosotros lo decimos, y vamos a decirlo así porque estamos en un canal que toca temas espirituales y toca temas energéticos. Cuando lo hacemos desde el corazón, desde el amor, ¿sí? Desde el amor real, desde ahí comenzamos nosotros a construir de una manera sólida, de una manera, pues pudiera ser indestructible hasta cierto punto, ¿sí? Porque cuando creamos desde desequilibrios, pues las cosas no funcionan y no salen como quisiéramos. Vamos con otra palabrita. Amor. Ay, Dios. A ver, ¿qué es el amor? Ese ya es otro tema. Es otro tema, pero pues ya lo sacaste a colación, entonces... Sí, lo que sucede es que... Vamos a verlo. Esta parte de conciencia y de equilibrio, definitivamente nosotros les hablamos desde nuestra experiencia, de lo que hemos aprendido en nuestras formaciones, en nuestra experiencia como terapeutas, y como en nuestras personas. experiencias como consultantes y nuestra experiencia como personas. Y la verdad es que cuando se construye desde algo que no es esta parte, los cambios son pequeños o fallan, No, o sabes que no son duraderos, reales. Lo que pensamos que es el amor. También es que tenemos muy mal entendidas, muchos conceptos están muy mal entendidos. La idea del amor lo vemos desde una perspectiva que a lo mejor externa. Sí, no, a lo mejor sí, ponle tú, pero digamos que ya cuando ese amor que nos percibimos se da, ya tiene como que es una escala más allá, ¿no? El primer amor que tenemos que trabajar es con nosotros mismos. Así es, básico. Y es ahí justamente lo que hablábamos hace rato del ejemplo de la persona que baja de peso, ¿no? Y es un ejemplo, sino que para que lo podamos entender un poquito mejor. A lo mejor el primer motor es el amor a sí mismo, el sentirse mejor, el verse mejor por salud, quizá. Pero si se desequilibra y ese amor propio se convierte en hedonismo o en egocentrismo o en narcisismo, pues ya estamos entrando en un desequilibrio. Entonces, es la congruencia también, otra palabra. Pero la congruencia se da cuando te comunicas contigo. Es que eso es bien importante lo que estás diciendo, porque también se explica o se ejemplifica o lo podemos todos ver a través de la congruencia. Por ejemplo, otro ejemplo, y lo voy a tocar porque nos toca a nosotros, ¿no? Nos ha llegado a pasar, lo hemos visto en nuestro entorno, en el medio en el que nos desenvolvemos. Comienzas con estos temas de espiritualidad y de conciencia, y si de momento comienzas a perderte y a no ser congruente, entonces comenzamos a negar esa parte de humanidad. O sea, llega parte que te subes al tabique y entonces dices, no, híjole, me visto de blanco, me pongo y digo, cada quien puede hacer lo que se sienta a gusto, ¿no? Si quieren tener alguna vestimenta, si quieren tener algún amuleto, si quieren tener... Eso es libre y es por gusto, es libertad de cada quien, pero no son elementos que nos hagan ser conscientes o que nos hagan ser espirituales, ¿sí? La congruencia y el ejemplo es lo que permite saber hasta dónde verdaderamente has trabajado tu conciencia. Es lo que hablábamos hace rato, los frutos. O sea, así es. La meditación, sí, ok. Vestirte de blanco, sí, ok, está perfecto. Irte a misa todos los domingos, sí, ok, está perfecto. Sí. Dependiendo del credo que tengan. Independientemente de lo que crean o no crean, no importa. Así es. ¿No? O sea, aquí viene, bueno, si tú tienes ya como que ese sendero espiritual, ese camino de crecimiento, bueno, ¿dónde están los frutos? Así es. Y aquí es donde te das un palmo de narices porque dices, bueno, sí, hablamos de esto y todo esto, pero ¿y cómo está mi congruencia? ¿No? Que es muy difícil, y entre más conoces de estos temas, pero no imposible. Es más complicado ser congruente, no es imposible, pero sí a veces es más complicado, porque al final del día, entre más vas desarrollando esa espiritualidad, más vas desarrollando tu autoconocimiento, está más complicado que alguien te manipule, que tengas sistemas de creencia que dividan. O sea, generalmente te va unificando contigo mismo y te va unificando con tu entorno,
y te va unificando al final del día con todo. Ajá. Y ahí es cuando hablamos de expansión. Bueno, este muchacho ya está corriendo y está muy bien, pero No, pues nos vamos a aventar 2 horas en es el video. tema Yo de encantado. conciencia. Pero a ver, vamos a Es ver. tema de conciencia. La palabra congruencia, vamos a discernirla. La palabra congruencia es y significa y se decanta cuando lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que tú haces, todo encaja en un solo sentido. Así Está es. en una sola línea. Eso es la congruencia. ¿Sí? Entonces, ya vamos a echarle un poquito más de leña al fuego. Si yo pienso una cosa, pero si yo digo otra y luego hablo y digo otra, pues entonces, ¿dónde está mi congruencia? Eso es lo difícil. Ajá. Porque ahorita, como tú lo acabas de poner, si verdaderamente tengo ese amor propio, como lo acabas de decir, un amor verdadero, no confusión, tengo esta parte de congruencia. Ujú. ¿Qué me está reflejando? Pues un ser consciente. Ujú. Si es como, pues sí. Por eso tuve que mencionar esto, porque digo, si vamos a hablar las cosas, lo vamos a hablar lo mejor que podamos. Claro. Entonces, pues esos son los elementos. No puedo hablar de apertura de conciencia cuando digo que solamente mi verdad es la que debe imperar, Híjole. que solamente mis canalizaciones son las que funcionan, No. que es como yo lo diga, que Mire, es mi sistema. Les voy a decir cuál es la verdad. No, La verdad es que nadie tiene la verdad. así es. O sea, todos tenemos una pequeña parte de la verdad, se manifiesta Ujú. dependiendo de cada quien, y por eso alguien muy sabio alguna vez, un grande maestro, el maestro Jesús, pues nos lleva a buscar nuestra verdad interior, Ujú. porque hasta él mismo lo pudo haber cuestionado. Entonces, Sí. Y es que la verdad, bueno, la verdad es algo que también se construye de acuerdo a cada individuo. Hay verdades que son universales y esas no se pueden mover, ni se Así pueden es. cambiar. Pero hay que recordar que cada ser humano es una entidad diferente. Cada ser humano ve la vida y el universo de maneras diferentes. Y entonces ahí también la verdad la verdad nos lleva a un solo sendero, a un solo camino. Pero la vía para llegar a ese camino depende de cada una de las personas. así es, por eso tiene distintos matices, por eso tiene distintas interpretaciones. Es como un árbol, vamos a verlo así, como un árbol. O sea, el tronco es uno. Y el árbol, pues como está, tiene un montón de ramas y de hojas y todo, pero al final de cuentas todas están conectadas al tronco. Lo mismo pasa con nuestra conciencia, con Dios y con todo esto. Estamos conectados. Pero la verdad sí, yo diría que sí es relativa en cuanto a la humanidad. Vive, razona, defiende y eleva tu verdad. Porque es el camino personal el que te va a llevar a que despiertes esta parte de conciencia, Claro. a que seas congruente y que entonces, y solamente entonces, podamos hablar de que somos individuos que estamos comenzando en este camino de la apertura de conciencia, que es un tema muy actual. Ahora, lo que dijo él, sí, está padre, pero fíjense bien, o sea, nuestra verdad desde la inconsciencia. Ah, no, Y desde ¿no? la parte No, está sí, bien. sí. O sea, Sí, sí, vamos a luchar pero aquí sí, ya una vez observado nuestro modo de ser, nuestro modo de vida y todo lo que hemos generado, ahora sí, defender nuestra verdad. Y claro, el ser humano está perfecto, pero qué mejor que defender nuestra verdad, nuestra libertad desde un acto de conciencia y no desde la inconsciencia. Ensayo y error y observación. Entonces, Ujú. pues la conciencia es un tema muy interesante, muy extenso. Creo que aquí lo vamos a dejar. Porque Sí. es muy extenso. La pero primera parte. les compartimos aspectos generales que tienen que ver con este tema. Espero que hayan quedado resueltas algunas dudas que puede tener cualquier gente que ve videos acerca del despertar de la Y conciencia. si hay dudas, no duden en dejar aquí en la parte de abajo de los comentarios. Déjenos sus preguntas y con todo gusto, si está dentro de nuestro conocimiento, las contestamos. Y si no, pues las buscamos estudiamos. porque todos estamos Sí. en aprendizaje. Estudiamos, no hay bronca. Y Con sí, todo gusto. continuo y en crecimiento. Entonces, resumimos cuáles son los elementos de la conciencia. Ujú. Valor, Así es, congruencia así es. y el último. Amor. Ok. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí.
porque sí es un tema muy complejo. Sí, pues nos faltaría el respeto, nos faltaría... Más que complejo, es extenso, ¿no? Es muy extenso. Pero como dar la introducción a la conciencia parte 1, está bien. Está bien, así Entonces, es. pues hasta aquí nos despedimos. Gracias por compartir esta plática con nosotros. Y pues bueno, les mandamos un saludo y un abrazo a todos los que nos observan y nos miran. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, que tengan un bonito despertar de conciencia. Pues ahí vamos. A echarle ganas en Ahí sus vamos. procesos. Y no se desanimen si se caen. Lo importante no es que no caigas, lo importante es saber cómo te levantas. ¿Vale? Sí. Entonces, gracias. Nos estamos viendo hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.